El Alzheimer y Parkinson. Esta presentación va a estar presentada por Ávila Mercado Mateo José, Madera Estrada Diana, Montenegro Bovea Dulce Davis, Mosquera Duica Valery y Fernando Pimienta. Bueno, el Alzheimer o demencia neurodegenerativa más frecuente, esto es una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la acumulación de las placas beta amiloide y estos tienen una proteína tau que provoca muerte neuronal, atrofia cerebral y deterioro cognitivo progresivo. Aquí podemos observar un cerebro sano y el cerebro con Alzheimer. Pasando a las causas y factores de riesgo del Alzheimer, tenemos en las causas, que la causa exacta no se conoce completamente, pero esta se va relacionando con los cambios anormales en el cerebro. Aquí podemos ver la acumulación de las placas amiloides entre las neuronas y la formación de ovillos neurofibrales dentro de las neuronas, que esto da daño y muerte neuronal. A consecuencia, da un deterioro cognitivo progresivo. Esta interacción de estos factores puede acelerar el daño cerebral y va aumentando el riesgo de desarrollar Alzheimer. Y en los factores de riesgo tenemos los no modificables y los modificables. En los no modificables tenemos que sería la edad avanzada, el riesgo aumenta con los años, un factor genético como antecedentes familiares y ciertos genes, antecedentes también familiares como tener una familia de primer grado con Alzheimer, esto va a aumentar el riesgo. Traumatismos craneales como lesiones graves en la cabeza, que esto puede incrementar en el riesgo. Y los modificables tendrían como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y alteraciones en el sueño. En la hipertensión arterial sería como la presión alta que daña los vasos sanguíneos del cerebro. En la diabetes va aumentando el riesgo de deterioro cognitivo y en la obesidad que está relacionada con la inflamación y resistencia a la insulina. Pasando con el sedentarismo, tenemos la falta de actividad física, que esto afecta lo que sería la salud cerebral, el tabaquismo que va reduciendo el flujo sanguíneo y va aumentando el daño neuronal, y finalizando con las alteraciones del sueño, que esto será por un mal descanso y apnea del sueño que se asocian con mayor riesgo. Hola, mi nombre es Valery Mosquera Duica y a continuación yo seguiré el curso de la enfermedad del Alzheimer abarcando otros aspectos importantes de la misma. Comenzaré con la fisiopatología. La base patológica de la enfermedad se relaciona con la acumulación anormal de dos proteínas principales en el cerebro, tales como lo son la proteína beta amiloide y la proteína tau. Estas proteínas generan lesiones características en el cerebro llamadas placas amiloides y ovillos neurofibrilares, los cuales tocaré a profundidad en un momento. La acumulación de estas estructuras va a generar consecuencias como la alteración de la comunicación entre las neuronas, la producción de inflamación y finalmente ocasiona muerte neuronal. Comenzando ya con estas proteínas, tenemos principalmente la proteína beta amiloide, que esta deriva de otra proteína de membrana llamada la APP, o también conocida como proteína precursora del amiloide. Esta va a sufrir un proceso de degradación y corte a través de la vía amiloidógena por parte de enzimas conocidas como la beta secretasa y la gamma secretasa. La acción de esta enzima va a originar fragmentos beta amiloide. Cabe destacar que el fragmento más importante en la enfermedad es el A beta 42, debido a que este tiene una gran tendencia a agregarse y a formar depósitos insolubles. Inicialmente, estas proteínas pueden alcanzar una toxicidad, puesto que van a generar pequeños oligómeros tóxicos capaces de alterar la función neuronal y posteriormente estos se van a agrupar y van a formar placas amiloides extracelulares, es decir, por fuera de la neurona, como lo podemos ver en la imagen proyectada en pantalla, donde se nos presenta un cerebro con neuronas en un paciente normal y un cerebro con neuronas en un paciente que padece la enfermedad del Alzheimer, donde podemos ver que extracelularmente, es decir, por fuera de las neuronas, está esta acumulación y formación de placas amiloides, las cuales
son el hallazgo histopatológico más importante de esta enfermedad y son aquellas que participan activamente en el daño neuronal. También nos encontramos con la proteína tau, que es otro componente funcional y fundamental en la patogenia de esta enfermedad. En condiciones normales, tau se encarga de estabilizar los microtúbulos neuronales, que son aquellas estructuras esenciales para el transporte intracelular en la neurona, como lo podemos apreciar en la imagen donde se nos presenta una neurona sana. En consecuencia, sin embargo, si hay presencia de esta patología del Alzheimer, estas proteínas van a sufrir una hiperfosforilación, van a perder su función normal y se van a acumular dentro de las neuronas formando ovillos neurofibrilares. En consecuencia, se altera el citoesqueleto neuronal, se interrumpe el transporte intracelular y finalmente ocurre la degeneración y muerte de las neuronas. Un dato clínico que podemos dar en este punto es que el número de ovillos neurofibrilares guarda una estrecha relación con el grado de deterioro cognitivo y demencia que puede presentar nuestro paciente. Otros aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de esta enfermedad son los factores genéticos y la inflamación cerebral. En los factores genéticos tenemos que la genética desempeña un papel importante en el desarrollo de la enfermedad, porque algunas formas familiares de Alzheimer de inicio temprano se relacionan con la mutación que pueden presentarse en genes como el gen APP, especialmente en el cromosoma 21, y las presenilina 1 y 2. Estas mutaciones van a favorecer la producción excesiva de la alfa-beta 42, que ya sabemos que es precursora para acumularse y formar las placas extracelulares que van a favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Además, el alelo ApoE constituye el principal factor genético de riesgo para el Alzheimer esporádico. Este alelo en particular, una mutación en él, va a favorecer el depósito de beta-amiloide y aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar la enfermedad desde edades tempranas. Ya hablando por la parte de lo que sería la inflamación cerebral, esta también puede participar en la progresión de la enfermedad, debido a que los depósitos beta-amiloides activan células inflamatorias del sistema nervioso central, especialmente las células de la microglía y los astrocitos. Estas células van a producir mediadores inflamatorios y sustancias tóxicas que contribuyen aún más al daño neuronal y a la progresión de la neurodegeneración. Hablando desde el punto de vista morfológico de la enfermedad del Alzheimer, tenemos que macroscópicamente el cerebro de los pacientes que padecen esta enfermedad van a presentar una marcada atrofia cortical, porque como quien dice, el cerebro se va a encoger, puesto que los surcos se van a ensanchar y las circunvoluciones se van a estrechar. Esta atrofia ocurre especialmente en regiones relacionadas con la memoria y las funciones cognitivas. Por ende, se dice que la destrucción comienza en el hipocampo y en la corteza entorrinial, también en el lóbulo temporal medial. Otra característica macroscópica es que esta atrofia también va a causar una disminución en el volumen cerebral. Como les dije, el cerebro se va a encoger. También va a haber una dilatación ventricular, puesto que los espacios internos del cerebro crecen para compensar la pérdida del tejido. Y esto va a ser una característica patológica conocida como hidrocefalia ex vacuo, como lo podemos apreciar en la imagen, donde nos comparan un corte de un cerebro de un paciente sano y ahí cómo se vería el corte de un cerebro de un paciente que padece Alzheimer. Tenemos a las características microscópicas y microscópicamente los hallazgos más importantes son, como ya viene mencionado, las placas neurotípicas, las placas difusas y los ovillos neurofibrilares. Las placas neurotípicas son las que ya mencioné, que son estas placas también conocidas como amiloides, que son los depósitos extracelulares de beta-amiloide que están rodeados por neuronas lesionadas y por células inflamatorias. También tenemos a los
ovillos neurofibrilares, que son acumulaciones intracelulares de las proteínas tau que sufren lo que sería la hiperfosforilación. Tenemos otra característica microscópica que es la angiopatía amiloide. Además de estas dos que ya les he mencionado, muchos pacientes presentan angiopatía amiloide cerebral, que es una alteración que está caracterizada por el depósito de beta amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales, y esto en consecuencia puede aumentar el riesgo de sufrir hemorragias. Por última característica microscópica, tenemos a las placas difusas que contienen depósitos de beta amiloide, pero que producen menor daño neuronal. Estas pueden observarse más que todo en etapas tempranas de la enfermedad. Finalizando con mi intervención, presentamos las características clínicas. La enfermedad se caracteriza porque puede evolucionar de forma progresiva durante más de 10 años, y esta se va a dividir en una fase de inicio, en su progresión y en su etapa final. En fases iniciales va a predominar una alteración de la memoria reciente y una desorientación leve. Posteriormente, en su progresión pueden aparecer problemas del lenguaje, dificultad para realizar cálculos que antes eran fáciles como cálculos o funciones matemáticas, va a haber una pérdida de habilidades motoras que ya antes eran aprendidas, y en la etapa terminal o etapa final de pacientes con esta enfermedad, los pacientes pueden presentar una incapacidad completa para comunicarse y realizar actividades básicas, quedando totalmente dependientes del cuidado de otra persona. Pueden presentar inmovilidad, mutismo, incontinencia y, como bien ya dije, una dependencia. Otra característica para señalar acá es que muchas de las causas final de la muerte en estos pacientes están más que todo relacionadas con la aparición de infecciones, con la inmovilidad prolongada o con el desarrollo de neumonías. Gracias. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa en ciertos criterios diagnósticos. Primero, debe existir un deterioro cognitivo progresivo, que este debe ser de origen insidioso y que afecte al menos dos dominios, como el lenguaje y la memoria. Además, también es importante descartar que exista otra patología que cause este cuadro clínico. La evaluación del deterioro cognitivo se puede apoyar en estudios de imagen, por ejemplo, la resonancia magnética, en la cual nos va a permitir identificar zonas de atrofia en el sistema nervioso central, por ejemplo, en el hipocampo, la corteza cerebral, los lóbulos temporales o parietales. Estas áreas que están relacionadas con la memoria, el lenguaje y las capacidades cognitivas. También se puede utilizar la tomografía por emisión de positrones, en la cual se utiliza un átomo radioactivo que nos va a permitir identificar las zonas donde haya mayor metabolismo, porque se va a estar administrando glucosa con este átomo radioactivo. Entonces, aquellas zonas donde hay un mayor metabolismo es zonas donde no va a haber atrofia, y esto es lo que nos va a permitir identificar. También tenemos la tomografía por emisión de positrones amiloides, que esto nos va a permitir identificar aquellas placas de la proteína beta amiloide, que estas son características del Alzheimer. También encontramos los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, que en el Alzheimer suelen observarse con una disminución de las proteínas beta amiloide 42 debido a su acumulación en las placas mieloides. También puede encontrarse un aumento de la proteína tau. Esto indica daño neuronal, así como también vamos a encontrar la relación entre la proteína beta amiloide 42 y 40, que va a estar alterada precisamente porque va a haber acumulación de una, porque una va a ser más abundante que la otra. También la combinación de estos marcadores en el líquido cefalorraquídeo van a ser específicos y sensibles para el Alzheimer. Por último, encontramos la genética, que esto lo vamos a poder identificar mediante pruebas como la secuenciación, donde vamos a identificar genes como el ApoE4, que se va a encargar del transporte de lípidos y colesterol en el sistema nervioso central, pero este no va a ser diagnóstico para el Alzheimer porque no va a ser específico. Pero también vamos a encontrar otros genes como por ejemplo el APP y el PSN1 y el PSN2, que estos sí van a ser
criterio para el diagnóstico de Alzheimer y se asocian con una aparición temprana del Alzheimer y precisamente es Alzheimer que se transmite de madres a hijos y así familiar. Bueno, continuamos hablando acerca de la enfermedad de Parkinson. Esta se define como un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso central que afecta principalmente la capacidad del cuerpo para controlar y coordinar los movimientos. Se considera una enfermedad neurodegenerativa porque las neuronas se van deteriorando y muriendo poco a poco con el tiempo. El daño ocurre especialmente en una parte del cerebro llamada sustancia negra, que está ubicada en el mesencéfalo. Las neuronas son las encargadas de producir dopamina, un neurotransmisor muy importante para controlar los movimientos musculares, el equilibrio y la coordinación. Entonces, cuando la cantidad de dopamina disminuye, el cerebro no puede enviar correctamente las señales al cuerpo y comienza a aparecer síntomas como lo son los temblores, la rigidez muscular, la lentitud en los movimientos y problemas para caminar. Pasando ya a hablar acerca de las causas, tenemos que la causa exacta del Parkinson todavía no se conoce completamente, pero los investigadores consideran que aparece por una combinación tanto de factores genéticos, ambientales y el envejecimiento. Como primera causa tenemos la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, siendo esta la principal causa de destrucción progresiva de las neuronas que producen dopamina en la sustancia negra, ya que cuando estas neuronas mueren, disminuye la dopamina, se altera la comunicación entre las neuronas y el cerebro pierde la capacidad para coordinar movimientos normales. Como segunda causa tenemos la disminución de la dopamina, debido a que la dopamina funciona como un mensajero químico que ayuda a controlar lo que vendrían siendo los movimientos voluntarios, la coordinación, el equilibrio y la precisión muscular. En el caso del Parkinson, pues estos niveles de dopamina bajan considerablemente y es por eso que el paciente presenta lentitud, temblor y rigidez. Y como tercero tenemos la presencia de los cuerpos de Lewy, los cuales son unas estructuras anormales que se forman dentro de las neuronas por una proteína llamada alfa-sinucleína. Y la acumulación de esta proteína daña las células nerviosas y contribuye a la muerte neuronal. Ya pasando a hablar acerca de los factores de riesgo del Parkinson, tenemos que como principal factor de riesgo es la edad avanzada, ya que el Parkinson aparece con mayor frecuencia después de los 60 años, ya que el envejecimiento favorece al deterioro neuronal. Luego tenemos los antecedentes familiares, ya que las personas que tienen familiares cercanos con Parkinson poseen un riesgo ligeramente mayor a desarrollar dicha enfermedad. También tenemos el sexo masculino, ya que la enfermedad es un poco más frecuente en los hombres que en las mujeres y aunque no se conoce exactamente la razón, se cree que puede relacionarse con factores hormonales y ambientales. Luego tenemos la exposición a sustancias tóxicas, ya que el contacto frecuente con pesticidas, herbicidas y sustancias químicas industriales pueden aumentar el riesgo del daño cerebral y aparición del Parkinson. Finalmente, tenemos los traumatismos craneales, ya que los golpes fuertes o repetidos en la cabeza pueden favorecer alteraciones neurológicas que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. Dale. Bueno, sobre esta base de vulnerabilidad son factores genéticos y ambientales. Entre los genes más importantes tenemos a los genes SNCA que codifican la alfa-sinucleína. También tenemos a los genes LRRK2 que relacionados con la autofagia y la inflamación. Tenemos a los genes Parkin, a los genes PINK1 fundamentales para los procesos mitofágicos. También a los genes DJ1 con funciones antioxidantes, a la gen GBA que codifica la glucocerebrosidasa lisosomal. Y mutaciones en estos genes favorecen al mal plegamiento de la alfa-sinucleína, a la disfunción mitocondrial y a un fracaso en los sistemas de degradación celular. Entonces, también tenemos factores ambientales, entre los que destacan el uso de pesticidas como la rotenona, paraquat, herbicidas, metales pesados, neurotoxinas. Todos estos son capaces de inhibir el complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial y pues reproducir experimentalmente cuadros parkinsonianos. Ahora, uno de los eventos moleculares centrales es el mal plegamiento de la alfa-sinucleína, una proteína presináptica que participa normalmente en el reciclaje de las vesículas sinápticas y en la liberación de los neurotransmisores. En el Parkinson, la alfa-sinucleína pierde su conformación estructural normal, se fosforila en residuos específicos como la serina 129,
haciendo que ésta forme oligámeros solubles, tóxicos y para más tarde formar fibrillas insolubles. Entonces, estos oligómeros son particularmente nocivos. ¿Por qué? Porque alteran las membranas celulares formando poros iónicos que interfieren con la función mitocondrial. Además, perturban la transmisión sináptica y posteriormente estas fibrillas se acumulan en el citoplasma neuronal formando hallazgos que se llaman cuerpos de Lewy. Entonces, estos cuerpos de Lewy contienen alfa-sinucleína, ubiquitina, neurofilamentos y otras proteínas asociadas. Bueno, siguiendo con el diagnóstico del Parkinson, como se habló anteriormente en la exposición, esta es una patología que afecta a la sustancia negra, que se encuentra en los ganglios basales y es fundamental para producir el movimiento, por lo cual sus manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la respuesta motora. Este tiene una actividad característica para su diagnóstico. Primero, tenemos el temblor. Este se produce porque la dopamina se encarga de hacer que los movimientos sean suaves, coordinados, y al haber una disminución de esta, pues va a haber una alteración en el movimiento y se va a manifestar como temblor. Esto suele manifestarse cuando está en reposo y mejora cuando la persona realiza un movimiento voluntario. En la literatura se describe como un temblor pildorero porque las personas que presentan esta alteración hacen un movimiento como si tuvieran una píldora o una bolita entre el índice y el dedo pulgar, haciendo un movimiento como así. Luego tenemos la rigidez, que esta se produce porque la dopamina se encarga de controlar cuando el músculo se contrae y se relaja. Cuando hay una disminución en la dopamina, el músculo se contrae de forma sostenida, pero este va a producir hipertonía de un tipo característico, que es hipertonía en rueda dentada. Es decir, que cuando el médico en la evaluación trate de evaluar el movimiento, va a tratar de mover la articulación, ya se puede ser de la mano, del codo o del hombro, y va a alterar entre periodos donde se puede dar el movimiento y luego se atasca, y así sucesivamente. Este se va a describir como una hipertonía en rueda dentada, que es una resistencia al movimiento pues en su ángulo completo. Luego, por último, tenemos la bradicinesia, que pues la disminución de la dopamina. La dopamina se va a encargar de iniciar movimientos voluntarios, por lo cual la persona va a tener hipomimia porque no va a disminuir su expresión emocional, y por esto es que en este apartado se le va a llamar cara de máscara, porque a pesar de que el paciente va a sentir tristeza, rabia, temor, furia, no va a poder expresarlo visualmente en su rostro. Y también encontramos la marcha festinante, que esta es un movimiento rápido, se disminuye el balanceo y entonces pues se va a observar de esta forma.